verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y en lo que usted lo busca, quiero darle muchas gracias al Señor, en primer lugar, y al pastor por depositar en su siervo el traer la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Voy a estarlo leyendo en la Nueva Versión Internacional, aunque me gusta más la versión Cipriano de Valera, que también la voy a estar leyendo. Y dice así la palabra de Dios, una vez más, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Repito una vez más esta porción de la Escritura, pero en mi versión favorita, aleluya, Cipriano de Valera, casi de oro de reina. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, te doy gracias por esta tarde, por este privilegio, y te ruego que tú nos hables a cada uno de nosotros a lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a cimentarnos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Reprendemos, aleluya, todo intento del enemigo de desmentir tu santa palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí y amén. Pueden sentar, hermanos. El domingo pasado, mientras el hermano que correspondía traía la palabra de Dios, aleluya, inmediatamente empecé a escribir una cantidad de versículos que venían a mi cabeza. Mi esposa me conoce y me dice: ¿el Señor te dio el mensaje? Dígole: sí, el Señor me ha dado de uno a los 3 mensajes que me toca predicar en este tiempo, con que el pastor me ha concedido el privilegio. Y luego en la semana empecé a partir de estos textos bíblicos, aleluya, a traer la palabra que el Señor había puesto en mi corazón y a conformar el mensaje de la Escritura. Y este texto de segunda de Pedro 1:19 chocó mi corazón como el primero, pero tenemos la palabra profética más segura, en la cual bien estar atentos tenemos que estar, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Tocó mi corazón de una manera muy en especial. Ahora, el Salmo 119, y quisiera que en esta noche dejar un espacio breve a que la Escritura, la palabra de Dios, hable por sí misma en cada uno de nuestros corazones, a fin de que nosotros seamos confirmados para lo que viene y lo que está por venir. El Salmo 119, en su verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven? Yo quisiera decir: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Y declara inmediatamente: con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el ser humano su camino, su manera de actuar? Con, aleluya, guardar tu palabra. El mismo Salmo 119, en el verso 11, nos atestigua: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una vez más, en el Evangelio según Juan 14:23, la Escritura nos dice: el que ama mi palabra guardará, o el que me ama, mi palabra guardará exactamente. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De manera tal que la Escritura deja bien claro, aleluya, que el amor al Dios del cielo y de la tierra está estrechamente ligado a el guardar, escudriñar, amar, proteger y seguir la palabra de Dios, aleluya, cueste lo que cueste. Tener una fe incondicional, fuera de condiciones, pase lo que yo pida o no pase lo que yo pida
pase por lo que yo ayune y ore o no pase por lo que yo ayune y ore, aún así yo voy a confiar en la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor está declarando con respecto a nosotros. Ahora quisiera leer otros textos bíblicos que nos definen en un futuro quién será salvo y quién no será salvo. Quién alcanzará la vida eterna y quién no alcanzará la vida eterna. La palabra en el fin de los tiempos, y quisiera que usted prestara atención en esta tarde. Apocalipsis 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Haciendo énfasis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de personas, hombres y mujeres, que tienen la palabra de Dios en su corazón, que tienen, aleluya, como ordenanza en su vida obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres, no importa la circunstancia que le pudieran rodear. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la palabra de la paciencia de los santos, los que guardan, otra vez, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. En esta porción de la Escritura, la palabra nos enseña que los santos son aquellos que se han propuesto en su corazón guardar la palabra y la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 20, por su parte, verso 12 al 13, dice: aleluya, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Una vez más, según como la persona actuó, según en lo que se basó su conducta y sus hechos, el por qué actuaba de una manera o actuaba de la otra manera. Y es que Dios en el día del gran juicio no va a juzgar por lo que uno diga, sino por las intenciones que movían a una persona a actuar de una manera o de otra manera. Finalmente vemos también en Apocalipsis 22, 14, aleluya, algo muy relacionado con el Salmo 119, verso 9, que dice: con qué limpiará el ser humano su camino, guardar su palabra. Dice Apocalipsis 22, 14, bienaventurados, y la palabra bienaventurados significa 3 veces felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 3 veces felices los que lavan sus ropas. Aleluya. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar sus palabras. 3 veces felices aquellos que se han ocupado a lo largo de su vida en guardar sus palabras para tener derecho a entrar a la ciudad celestial. Aleluya. Y Apocalipsis 1:3 termina diciendo 3 veces felices igual, bienaventurado el que lee. Pero no solamente el que lee, porque hay quien lee y luego se levanta y se olvida de lo que leyó. Y los que oyen, prestan atención a las palabras de esta profecía guardadas y escritas, porque el tiempo está muy, muy cerca. Ahora quisiera preguntar en esta tarde y hacer una pregunta que calara en lo más profundo de su corazón, de aquellos que nos van a escuchar y también de mi corazón, porque cuando alguien predica la palabra de Dios, está, aleluya, señalando al público, como decía un maestro de seminario, con el dedo índice, pero hay 3 dedos que te están señalando a ti también.
Bendito sea el nombre de Dios. Que el mensaje está rebotando directamente de una forma muy fuerte en el portador de la palabra de Dios. Es por eso que cuando yo predico la palabra de Dios, la predico bien serio, porque esto es algo muy, pero muy solemne, y se está hablando la voz de Dios que puede traer salvación, vida eterna, guía y esperanza a el pueblo del Señor. ¿Puede la humanidad de hoy o el pueblo de hoy, la primera pregunta, seguir creyendo que la Biblia es verdad? Aún cuando el mundo revela tantas cosas contradictorias, pregunto una vez más, ¿puede seguir siendo verdad la Biblia en un mundo cada día que revela cosas inimaginables? Hace unos minutos atrás yo estaba orando y le decía al Señor: Padre, yo te pido que tú me guardes en el momento difícil, porque dice la Biblia que, aleluya, si aquellos tiempos, en los días finales, el Señor no acortare, aún los escogidos perderían la salvación. Y le decía al Señor mientras oraba, yo puedo saber mucho de Biblia, yo puedo creer mucho en la palabra de Dios, pero el enemigo es tan astuto que puede tratar, aleluya, de arrancar lo que hay en mi corazón de la palabra de Dios y hacerme ver que la Biblia es un cuento, que es un invento, que ha sido manipulación, que la ciencia ha descubierto, que si las tablillas de Qur'án o las tablillas de otros países antiguos muestran que la escritura fue un invento para controlar las masas, porque eso es lo que están diciendo ya. Imagínese usted que hace un poco tiempo atrás salió por el gobierno diciendo que habían desglosado unos 140 archivos que demuestran técnicamente y científicamente que los extraterrestres existen. Solamente desclasificaron esos archivos, no se mostró ningún video ni nada, y fue suficiente para que en toda la nación americana, en muchas iglesias, y aquí vimos el testimonio, personas con carteles diciendo: la iglesia nos ha estado engañando y mintiendo. Solo porque se dijo que se desclasificaron 140 y pico de archivos. ¿Qué no sucedería si el día de mañana el cielo se ve nublado de naves extraterrestres y de personas en la televisión afirmando que vienen del futuro, que vienen a ayudarnos con la cura científica, que Dios no existe, que fue una confusión, que Cristo realmente era de otra galaxia, pero que lo tomaron por ignorancia como el Salvador del mundo, y empiezan a mostrar pruebas científicas que son irrefutables que esto es así? La fe de muchas personas inmediatamente empezaría a ser quebrada, alabado sea el nombre del Señor. Y en este tiempo de tantos cambios, el diablo no necesita que tú digas en voz alta: yo no creo en Jesucristo. En otras palabras, él no necesita que en voz alta tú niegues a Dios. Solo necesita que tú dudes en silencio. Porque cuando tú empiezas a dudar en silencio, esto trae incredulidad, y la incredulidad te lleva a la apostasía, que no es más que negar la fe. Ahora, la Biblia es un libro vivo, un libro que no es un cadáver de tinta. Todos los libros de los hombres tienen fecha de vencimiento. Todos conocemos que Aristóteles fue un gran sabio, pero se equivocó en muchas cosas. Quizás Newton fue brillante, pero luego Einstein lo superó en conocimiento humano. Y vemos que la ciencia se va actualizando, se va reseteando. Un día hacen un planteamiento de que el café es malo para el corazón. Otro día te dicen que efectivamente es lo mejor para el corazón. Un día te dicen que comer mucha ensalada es buenísimo para la salud. Otro día te dicen los médicos que usted ve en YouTube que aparecen médicos contradiciéndose constantemente, que tome café sin azúcar. Después el otro te dice que a las personas mayores de 60 años que lo tomen con azúcar, porque y es una contradicción constante que ya yo ni quiero ver YouTube, hermano, porque es una locura, es una loquera. Y yo le decía a mi esposa, ella está enfermita, le decía: no te pongas a hacer caso de todos los consejos porque te vas a volver loca. Te vas a volver loca. Mira, mi hija, come chuleta y come lo que tú quieras y clama el Señor, ahora por el alimento, y el día que te toque partir, vas a partir y se acabó. Porque te vas a volver loca. No toques, no hagas, cuidado. Tu arteria está tupida, te queda poco, te vas a morir. ¡Oh! Se murió. Entonces,
Vivimos en un mundo que, si usted se fije, aplicándolo a las comidas, es un mundo que constantemente unos científicos dicen una cosa, después otros vienen con otra cosa y la contradicen, y hay un cambio de marea que usted dice, bueno, por fin, ¿qué? O esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, vemos que el escritor de Hebreo, en su capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Cuando la final trompeta. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y vamos a adentrarnos cuando dice es viva, del griego sosa, que significa que tiene vida propia, no es un cadáver de tinta, de papel, es un libro que respira. Es eficaz, energes en griego, que quiere decir la palabra de Dios tiene energía, tiene poder operativo, actúa y produce resultados. Por eso cuando en la madrugada o cuando, aleluya, tú sientes una pesadilla y te ataca un demonio y tú dices en el nombre de Cristo Jesús, te tienes que ir. Esa palabra actúa sobre esa identidad demoníaca en la madrugada o en la hora que sea, y tiene que huir porque es una palabra viva. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero también dice el escritor de Hebreos que es cortante, que penetra donde el bisturí humano no puede llegar, penetra hasta el alma, penetra hasta los tuétanos, y es discernidora, críticos en griego, de donde viene la palabra crítica, juzga los pensamientos más profundos del corazón. No es un libro ordinario la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, también la Biblia te está leyendo a ti. Y yo quisiera que aquellos que han visto estas películas de Harry Potter y esas cosas que tienen libros mágicos y han visto esas películas y el libro tiene un ojo y se mueve y habla y hacen sus conjuros, sus cosas del diablo, que usted se imagine que la palabra de Dios, aleluya, cuando usted la está leyendo, esa palabra te está leyendo a ti y me está leyendo a mí al mismo instante en que usted está leyendo la Biblia. Ella está viendo cuál es el efecto que está causando en tu corazón, en mi corazón, esa porción de la escritura que estamos leyendo. Ella está observando, aleluya, cuáles son tus pensamientos en el momento en que tú la estás leyendo. Por eso cuando tú lees la Biblia, ella te está leyendo a ti, porque es un libro vivo, aleluya. Aleluya, así es. Es un libro vivo. Cuando tú lees la palabra de Dios, sí, ella te está leyendo a ti. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y este es uno de los textos más maravillosos de la Biblia, porque hay que entender el contexto con que Cristo le estaba hablando a sus siervos en aquella época. Él lo que quería decir, en otras palabras, en medio del colapso mundial más grande, en medio del desastre cósmico más grande, en medio de que el universo empiece a hundirse, en medio, aleluya, de que la ciencia te pueda demostrar con pautas, con nombres, con números, con cosas que tú puedas tocar y puedas palpar, aleluya, que lo que tú has creído, que lo que yo he creído no es así. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El sol un día se apagará de aquí a millones de años. Las galaxias un día dejarán de existir de aquí a millones de años. Pero Dios es eterno. Su palabra es eterna. Él es el alfa y es la omega. Él es el principio y el fin. Y Él es el mejor de todos los fundamentos. Isaías lo decía de una forma poética en Isaías 48. Sécase la hierba
marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerán para siempre. Las flores se caen, colapsan, los gobiernos cambian, las teorías científicas se reescriben y van cambiando de generación en generación, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a entender entonces que la Escritura nos muestra y nos reafirma que ella no es un libro cualquiera, que ella, aleluya, es un libro que es soplado por el aliento de Dios, así como cuando el Señor sopló por el primer hombre aliento de vida, aleluya. Segunda de Pedro en su capítulo 19, pero ya más haciendo énfasis en su capítulo 1, ya haciendo más énfasis en el versículo 21 y no en el 19, con el cual iniciamos esta disertación de la palabra de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo firmemente en los dones del Espíritu Santo. Y creo firmemente que están activos esos 9 dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, milagro, fe, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, aleluya, profecías. Estoy consciente de que estos dones son para la edificación del Señor. Pero cuando Pedro nos dice tenemos la palabra profética más segura, nos está diciendo algo. Ninguna profecía puede contradecir la Biblia. Ninguna profecía puede sentar bases doctrinales porque ya la Biblia está completa. Y es la palabra profética infalible. Un profeta puede cometer un error y dar una palabra profética mal dada, no por maldad, sino porque el hombre de Dios cuando profetiza tiene que aprender a discernir entre la voz del Espíritu Santo, entre sus propios sentimientos y pensamientos. Y a veces los ministros, llevados por la necesidad de un alma, traen de su corazón muy bien intencionado, aleluya, no por maldad, aunque algunos lo hacen por maldad, pero ese no es el caso en esta tarde. Aleluya, movidos por sentimientos, traen una palabra de consuelo a la vida, a la persona que sale de sus propios sentimientos, o sea, no supo discernir entre la voz de Dios, lo que estaba diciendo, y lo que realmente estaba ocurriendo como tal. Por eso que 2 de Timoteo 3, versos 16 al 17, dice toda la Escritura es inspirada. Es inspirada. ¿Por qué? Por Dios. Y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una voz griega que nos dice Theoneotus. Esta voz griega significa soplada por Dios, como el aliento de vida de Dios, soplo de Adán en Génesis. Ese mismo aliento que está en cada página de la Escritura. Por eso repetimos una vez más en esta tarde, cuando usted lee la Escritura comienza a leerte a ti. Es algo maravilloso. Porque yo no sé cuántos de ustedes han estado leyendo la Escritura en su casa y han empezado a venir un montón de pensamientos conforme a la Biblia, y otros textos bíblicos han llenado su mente. Así a mí me pasa, y creo que a todo el mundo le pasa, porque yo no soy nadie especial. Cuando usted lee la Escritura y se pone a estudiarla, le empiezan a llegar un montón de textos bíblicos y un montón de ejemplos, y usted siente que en lo más profundo de su mente hay alguien que está, aleluya, tratando con su corazón, y es el Espíritu Santo a través de su bendita palabra de Dios. Sí, cuando usted lee la Biblia lo está leyendo a usted. Ahora, el apóstol Pedro, para terminar, porque he querido a través de diferentes textos bíblicos sentar la verdad
que va a continuar en los otros próximos mensajes cuando me toque predicar aquí acerca de esto que el Señor puso en mi corazón el domingo pasado, mientras que el siervo de Dios que le correspondía estaba predicando y estaba siendo ministrado, pero a la misma vez él estaba hablando y a mi cabeza estaban llegando un montón de textos bíblicos como una flecha, y yo estaba escribiendo rápido para que no se me olvidara. Ahora, el apóstol Pedro, en el versículo que utilizamos inicialmente de esta predicación, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, él dice algo muy interesante. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y vamos a entender, bendito sea el nombre de Jesucristo, que el apóstol Pedro en ningún momento, hermano y hermana, dice que la antorcha va a disipar, va a quitar la oscuridad. Sencillamente dice que la palabra de Dios te va a iluminar lo suficiente para que tú puedas dar el próximo paso. La palabra claramente enseña que cuando en este mundo estemos cruzando por pruebas, por dificultades, el Señor no nos va a sacar de esa dificultad, pero el Señor va a estar con nosotros en medio de esa dificultad. La Biblia dice claramente a través del profeta Isaías: cuando pase por las aguas, vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Y si pasas por el fuego, porque vas a pasar, no te quemará. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. No te voy a librar del momento de la prueba, pero yo voy a estar contigo en medio del momento de la prueba. Voy a tomarte de la mano y te voy a decir: es necesario. Tienes que pasar por aquí, pero me duele, es muy doloroso para mí, ya no puedo más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, hijo mío, hija mía, entres conmigo al cielo. Aleluya. Es necesario. ¿Pero por qué, padre? Hija, hijo, porque no es como te enseñaron: acepta a Jesucristo y ya estás en el cielo. Tienes que ser purificado. Tienes que ser purificado. Tienes que ser santificado. Tienes que ser santificado. Y la única forma de que salgas victoriosa o victorioso es a través de las aguas, es a través del fuego. Pero yo voy a estar contigo. Y este es el ejemplo que Pedro nos dice, aleluya, que tenemos esa palabra profética que como una antorcha va alumbrando de poco a poco. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. No dice que alumbra millones de millas y que tú ves hasta el final, sino un día a la vez, un paso a la vez. La luz te va alumbrando lo que tú necesites. Porque si alumbrara hasta el final y tú llegaras a ver todas las pruebas que vas a pasar en esta tierra, y todos los sufrimientos, y todo lo que vas a perder, imagínese usted una persona que en su vida va a perder a sus hijos, va a perder a su esposo, va a perder tantas cosas, va a pasar por necesidades y por enfermedades. Imagínese usted una de esas vidas bien atribuladas. Y que desde que se convierta empieza a ver el final de toda la historia. Va a decir: no, yo no puedo con esto. Sorry, yo no puedo. Si de eso se trata, yo no puedo. Pero la antorcha lo que hace es alumbrarte un poquitico. Tú avanzas y te deja ver otro poquitico. Y tú avanzas y poco a poco, cuando vienes a ver, ya no tienes que avanzar más, porque abres tus ojos y estás frente a la ciudad de David, la nueva Jerusalén. Y entonces escucha: entra, buen sierva, entra, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho yo te pondré. Bendito sea el Cristo de la gloria. Así que quiero culminar con estas palabras, y quiero que si en esta tarde
el Señor te ha hecho reflexionar y te ha hecho entender que estás leyendo muy poco la Biblia o que casi no la estás leyendo, bendito sea el nombre del Señor. Que tú reflexiones qué vas a hacer con tu vida, porque como siempre he dicho, el Evangelio, hermano y hermana, no se trata de sentimientos, porque los sentimientos son falsos. Si todo me va bien, estoy alegre. Aleluya. Si no estoy enfermo, que me siento, hermano, ¿cómo estás? Estoy en victoria. Pero al otro día tengo una situación triste en la familia, en el hogar, la situación que sea, enfermedad financiera, lo que sea. ¿Cómo está, hermano? Ahí, hermano, tratando de echar para adelante. Depende de los sentimientos, de las circunstancias. Entonces, aleluya, el Evangelio no se trata de sentimientos, ni se trata de emociones. Por eso es que yo en cada una de mis predicaciones, y me he ganado de algunas personas el título de que predico duro. Y no es que yo quiera predicar duro, es que la palabra de Dios es así, es dura. En cierta ocasión le preguntaron a Jesucristo, bueno, ¿y entonces quién va a ser salvo si las cosas son como tú dices? ¿Quién va a ser salvo? Y aquella multitud de 5,000 que le había alimentado, todo el mundo se fue. Porque dijeron, maestro, tus palabras son muy duras. A mí me gusta un evangelio más suave. Que me digan que todo va a estar bien. Que voy a conquistar multitudes. Que voy a llenar estadios. Que voy a ser usado con milagros y prodigios. Que nada nunca me va a pasar. Eso es lo que yo quiero oír. Pero cuando Cristo empezó a aplicar la palabra de Dios a aquellos religiosos y a decirle así y así, le dijeron, maestro, si las cosas son así, entonces ¿quién va a entrar? Y se fue todo el mundo. Y cuando Cristo se quedó solo, se volvió a los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y de los 12, solamente uno, los otros estaban pensando en irse. Los otros estaban pensando en irse, solamente Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿a dónde iremos, maestro, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es, aleluya. Solo tú tienes las palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Y el resto estaba dudando, mejor nos vamos porque este hombre predica muy duro y así no nos gusta. No nos gusta así, nos gustan las cosas más suaves. ¿Sabes? Un sermón que me motive, que me llene de alegría y que yo salga para la calle con ánimo y con fuerza. Y este hombre es demasiado. Y Cristo se lo dijo a sus discípulos. ¿También ustedes se quieren ir? O sea, ahí está la opción. Y uno solo supo decir, no fue el coro. Después de haber visto tantos milagros, solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que concluyo con esta porción de la Escritura, aleluya. Y me gustaría que los músicos, si están aquí todavía, me apoyaran una vez más con ese coro que cantamos al principio. Y esta vez le subes una nota más arriba todavía. Soy un poco afónico. Pero quisiera terminar con estas palabras antes de cantar, puestos en pie. Bendito sea Jehová la roca. Sí, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Pase lo que pase, óyeme bien. Oigas lo que oigas. Veas lo que veas en la televisión. Veas lo que veas en este mundo físico. Cuando todo empiece a caerse y te digan a ti, la Biblia es mentira, escucha la palabra de este viejo predicador. Solo cree en la palabra. Afírmate de la palabra. Agárrate de la palabra. No que la ciencia te puede demostrar. La ciencia puede decir lo que diga, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Ten esa fe, ten esa confianza. Agárrate de la palabra de dientes y manos y uñas. Gracias, Padre. Confía en la palabra porque la misma Biblia dice que jamás los que se acercaron a su palabra quedaron avergonzados. Jamás. Gracias. Gracias, Padre. Cielo y tierra. Bendito sea. Jehová. Bendito sea. Amén. ¿Listo? Sí. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad.
espiritual para tu pueblo y para aquellos que aún no conocen tu nombre. Yo te suplico que a través de tu palabra tú traigas entendimiento, liberación, confianza, fe y afirmación en la palabra tuya a todo aquel que escuche. Desde ahora yo reprendo toda intervención del enemigo por tratar de poner duda, incredulidad en medio de tu pueblo y aquellos que no conocen tu palabra. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús tú quebrantes todo yugo de las tinieblas y toda potestad y todo espíritu demoníaco, aleluya, de mentira, de engaño, de desencanto, de desaliento, de tristeza, de soledad, de suicidio. Yo lo echo fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y te suplico, Dios del cielo y Dios de la tierra, que tú glorifiques tu nombre. Sí, que tú glorifiques tu nombre. Pueblo, Dios te bendiga poderosamente y recuerda, cuando tú lees la Biblia también te lee a ti. Bendiciones.